Uno de los videos más vistos fue el video titulado ¿Es la economía estúpido?, donde me refería acerca de la importancia de la economía en la gestión pública. El Estado tiene que garantizar la dinámica económica, la relación económica, la producción económica, y por lo tanto era fundamental que el Estado, cuando digo Estado me refiero al nivel central, al nivel intermedio y al nivel inferior, que en este caso serían los gobiernos municipales, deben ocuparse de crear las condiciones para que la sociedad se desarrolle de manera adecuada, de manera efectiva, y se satisfaga las principales necesidades del ser humano. Finalmente, ese es el fin del Estado. Entonces, yo quiero analizar en esta ocasión acerca de qué es lo que sostiene Yacuiba. ¿Por qué Yacuiba sigue siendo una ciudad importante? ¿Por qué sigue siendo una ciudad de cierto movimiento económico? He estado revisando los datos y me he encontrado, no sé si son sorpresas, pero lo siguiente, escuche bien. La actividad económica mayormente, según los datos que arrojan los indicadores, que tiene mayor efecto en la población, ¿sabe cuál es? Es el comercio. El comercio tiene una incidencia importantísima, o sea, sigue siendo el comercio, después del boom que hizo que Yacuiba crezca de manera rápida, sigue siendo el comercio, a pesar de la gran cantidad de recursos que han llegado por concepto de las regalías, casi 18.000 millones de bolivianos. Estamos hablando de casi 3.000, lo digo casi 2.000, casi 3.000 millones de dólares. Casi 3.000 millones de dólares. Solamente por concepto de regalías e IDH. Entonces, esa gran bonanza económica que tuvimos con el gas no ha logrado, digamos, construir una estructura paralela al comercio. Mire qué tan mal nos ha ido. O sea, el comercio sigue siendo, así como en el pasado, antes de las regalías, sigue siendo el motor de la economía. La gran mayoría de la gente se dedica al comercio. Ahora, el comercio en gran parte obviamente es ilegal, es contrabando. O sea, no pasa por el paso legal, digamos, ¿no? O sea, es trasladada por pasos ilegales. Y hay muchísimos pasos ilegales a lo largo de la frontera habilitados justamente donde todos los días, día y noche, pasan productos de la Argentina. Más aún ahora que la moneda argentina se está devaluada. Entonces, este es un aplazo, una prueba palmaria del aplazo de las autoridades. El segundo factor de movimiento económico, de liquidez en Yacuiba, ¿sabe cuál es? Son los sueldos y salarios de la burocracia estatal. O sea, el Estado, el gobierno central, paga sueldo a los militares, a los policías, a los profesores, paga sueldos a los jubilados. Entonces, toda esa plata que llega cada mes, ¿no es cierto?, también es un colchón financiero. O sea, y seguimos avanzando y a la parte final, recién una parte muy chiquitita, es la producción de bienes y servicios. Mire qué tan mal estamos. Estoy preparando los cuadros con los porcentajes. O sea, la incidencia económica, esto es grave, le digo, porque seguimos siendo un municipio rentista, fiduciario, dirían los expertos en economía, porque dependemos del comercio. Es decir, estamos en la Edad Media. Las economías en la Edad Media dependían del comercio. El comercio era su lugar, digamos, para su espacio para la producción, para la generación de riqueza. Entonces, esto es muy grave lo que acabo de revelar. Es decir, demuestra el aplazo total de nuestras autoridades. No hemos logrado construir una mínima estructura productiva que nos posibilite tener una especie de seguridad, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Estamos dependiendo de factores externos. Si a la Argentina de pronto le va mal, como le está yendo en este momento mal, es decir, no vienen a comprar, o sea, no están, ya ha bajado de manera muy importante la gente que viene a comprar, que viene a hacer comercio, turismo a Yacuiba, ya no. El negocio ahora es el contrabando, o sea, traer productos baratos hacia Bolivia y llevarlo a Santa Cruz. Todos los días, impresionante. Yo no entiendo, el gobierno nacional
dice luchar contra el contrabando, ha creado un viceministerio, las Fuerzas Armadas, pero no hay ni una acción contra el contrabando. Ahora, ¿por qué? Porque al gobierno en el fondo le conviene el contrabando. Porque es una pastilla, es un paracetamol que calma el dolor por el momento. Aparentemente el contrabando, según los economistas, yo no soy experto en el tema, pero los economistas afirman esto. El contrabando está ingresando y aparentemente los precios están bajando y se encuentran productos baratos, digamos, ¿no? Entonces la gente pobre tiene acceso a esos productos baratos. Estamos mejores, ¿no? La gente que siempre valora por el efecto inmediato. Bueno, entonces los economistas dicen que no, eso en el corto plazo o en el inmediato plazo es un efecto positivo, pero en el corto y mediano plazo eso puede ser negativo. ¿Por qué? Porque eso afecta, o sea, el que ingrese producto barato afecta automáticamente a la producción nacional. Y la producción nacional, al no vender su producto a precios competitivos, va a tener que despedir personal. O si no, va a tener que cerrar finalmente, va a tener que quebrar. Y eso significa menos empleo y menos generación de riqueza. Y nos hacemos más dependientes de lo de afuera. Y eso en el largo plazo puede traer una catástrofe. Eso dicen los economistas. Entonces el gobierno está en este momento priorizando lo inmediato. Es una medida política. Por eso es que usted no ve control de contrabando. Todos los días, yo estuve el otro día en Villamontes y me vine en la noche. He contado como unos 15 camiones cargados de maíz. Ahí estaban en la aduana cerca de Villamontes, San Antonio. 15 camiones cargados de maíz, haciendo fila para pasar hacia Santa Cruz. Ese maíz es transgénico. Sin embargo, el gobierno prohíbe, no permite, no autoriza la producción de maíz transgénico en Bolivia. Y sin embargo, están ingresando todos los días camiones y que todo día y noche ingresan camiones cargados de maíz de la Argentina de contrabando. Bueno, no sé si será legal o contrabando, pero maíz transgénico. ¿Cómo es eso? Le prohíben a los bolivianos producir y sin embargo está ingresando todo el maíz transgénico. O sea, eso no es ir en contra de uno mismo, no es dispararse a sí mismo. Eso está haciendo el gobierno. Entonces, esto del contrabando, aparentemente, y el alcalde, no sé si el alcalde hará estos análisis, el alcalde, el ejecutivo, no dice nada de este tema. Es decir, deberían preocuparse ellos, deberían preocuparse porque estamos dependiendo de factores externos. Esa es mi inquietud. Estamos dependiendo de factores externos. Dependemos de la plata pública. Si un día el gobierno dice no vamos a pagar sueldo, no, listo. Yacuiba languidece. Si un día de pronto le va mal a Argentina y la Argentina ya se pone bien y no vienen los argentinos también, no sé qué pasará con Yacuiba. O sea, Yacuiba depende de factores externos y no depende de sí mismo, no depende de sus fuerzas. Ese es un problema serio, es un asunto geopolítico estratégico, que todo gobernante debe ver. O sea, Yacuiba, el Gran Chaco, es como un mini estado. Los gobiernos, los estados, tienen jefe de Estado, se llama jefe de Estado, tiene un jefe de Estado porque es el que aglutina todo. El presidente de la República solamente es presidente del Ejecutivo, qué sé yo, nada más es limitado. Pero la condición de jefe de Estado le hace que sea jefe de todo el Estado. Como no somos monárquicos, no sé si comprende usted, o sea, hay dos tipos de Estados, la República y la monarquía. Entonces nosotros, como no somos en los estados donde hay estas dos figuras, o sea, hay el monarca y hay la república, entonces lo que hay es el monarca hace de jefe de Estado y la república está el jefe de gobierno, o primer ministro, premier, bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Que hace de presidente. Entonces ahí hay dos personas que tienen cargos distintos y que asumen roles distintos. Uno es el global, el otro es el particular. En el caso de Bolivia, como nosotros no somos monarquía, somos república, entonces al ser república, el presidente en sí mismo asume la condición de jefe de Estado. O sea, no tenemos un monarca, tenemos un jefe de Estado que al mismo tiempo es presidente, ¿no? Y al mismo tiempo es primer ministro. Bueno, esa figura, pues el sistema hemos decidido nosotros que es un sistema simple, ¿no? Hay el sistema complejo donde se junta. Bueno, esto es teoría política y no quiero emborracharlo. Pero lo que quería decir es que en todo Estado, el jefe de Estado siempre vela por la seguridad
La soberanía está en la seguridad, no solamente es la seguridad geopolítica, que es el control del territorio, sino la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana. Hay varios tipos de seguridad que el Estado tiene que garantizar. Entonces, si el Estado ve que es vulnerable, o sea, tiene que trabajar en eso. Si somos dependientes, por eso la soberanía alimentaria es elemental. Porque nos pueden cortar un día la comida, si dependemos del Perú, por decirle, ¿no? Como dependemos, nos cortan la comida y podemos morir de hambre. Es decir, el Estado geopolíticamente tiene que velar por esos tipos de seguridad. El alcalde municipal y el ejecutivo regional también, pues, tienen que tener esa visión de Estado. Eso es un estadista. Y no estar pensando solamente en la coima, ¿no? ¿Qué voy a licitar? A ver, ¿qué licito? ¿Qué obra hay para licitar? Y para sacar el diezmo, para sacarle el 20%. No solamente eso, porque ese es lo único que saben hacer, sino velar por esto, porque Yacuiba es vulnerable. Yacuiba depende de los factores externos y no depende de sus propias fuerzas. Ese es un problema serio. Y yo creo que si queremos estadistas, tienen que comenzar a pensar en eso. Es decir, pensar como presidente, pensar como un jefe de Estado. El ejecutivo regional debería pensar por toda la región, el alcalde municipal por Yacuiba. Porque Yacuiba, que es la capital de la provincia o la región autónoma, es vulnerable. Económicamente es vulnerable porque somos dependientes de estos factores. Les va mal a ellos, nos va mal a nosotros. Como decimos comúnmente, le agarra un resfrío a Argentina, nosotros tenemos pulmonía. Entonces, este es un tema de preocupación que debería estar en la agenda. ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia vamos a asumir para que no dependamos de estos factores y dependamos de nuestras propias fuerzas y seamos relativamente, aunque no podemos ser totalmente, autónomos en este tema económico, productivo? Porque somos interdependientes, la economía es interdependiente, eso está claro, o sea, eso no podemos desligarnos, pero tenemos que tener cierto nivel de autonomía para que no dependamos de estos factores. No sé si me entiende, creo que sí. Quiero ser lo más claro posible para que la población comprenda, usando los términos más populares, lo que quiero decir. Y a veces, obviamente, tengo problemas porque mis amigos me critican, me dicen, sos demasiado técnico, dice, ¿no? Y hay gente que no te entiende. Está bien, o sea, por eso hago el esfuerzo de poner ejemplos a veces de la calle para que la población me entienda. Quiero que me comprenda, la idea es que me comprenda lo que quiero transmitir. Yacuiba, escuche bien, querido amigo, Yacuiba requiere de una estrategia geopolítica. Una estrategia geopolítica urgente. Y normalmente las estrategias geopolíticas son secretas, son reservadas. De Yacuiba y de Gran Chaco. Así como estamos, no podemos seguir. Definitivamente. Necesitamos autoridades políticos de alto vuelo, no los mediocres. Hay políticos, tres tipos de políticos. Ya voy a hacer unos webinar y voy a explicar esto que quiero decir con gráficos. Hay políticos patos, hay políticos gallinas, hay políticos patos y políticos águilas. Necesitamos las águilas. No queremos patos ni gallinas. Necesitamos políticos águilas. Águilas que miren lejos, que vuelen alto, no que estén al ras de la tierra. Necesitamos gente que tenga criterio político, que tenga ideas políticas. ¿Será que en el poco tiempo podemos contar con ese tipo de personas? Esa es la pregunta.